Amigas y amigos, vamos a seguir en estos cortos, ¿no? En la sesión anterior nos referimos al tema del Ordo Amoris, ese debate que se planteó en Estados Unidos y que intervino el Papa actual antes de ser Papa, ¿no? El Ordo Amoris cristiano es que lo primero es la misericordia. Dios es misericordia y por tanto sean misericordiosos. Ese es el orden primero. La misericordia es el criterio del amor cristiano, el primer criterio, ¿no? Eso implica la toma de conciencia de que somos objeto de misericordia todos. Nadie merece esa misericordia divina, es gratuita, es misericordia, ¿ya? Eso es lo primero. Un segundo aspecto es el que uno se da cuenta de que la gente busca seguridades, y actualmente hay debates, digamos, y inquietudes en busca de asegurar, de seguridades incluso religiosas, ¿no? Y ahí se vincula esto con la elección del Papa, a ver a quién apoya este papado, en qué onda va, ¿no? Cuál es la ideología que tiene mejor apoyo de lo que pueda ser este papado. Hay todo un debate que va vinculado a eso, ¿ya? Sin embargo, y aquí nos implica a tener una capacidad relativizadora, ¿ya? ¿Qué es lo fundamental y qué es lo relativo a eso que es lo único fundamental? Hay una sola realidad absoluta, todo lo demás es relativo a eso, ¿no? Es la teología de la relatividad importante, ¿no? De captar qué es lo único absoluto y cómo se relaciona con ello lo que vale más o vale menos de todo el resto, ¿ya? Lo único absoluto y como criterio de la relatividad de todo el resto, ¿ya? Eso marca ya un debate que tiene que ver con los textos del día de hoy, que son bien significativos, ¿no? Los textos litúrgicos. El primer debate que se planteó tiene que ver ya con un punto de partida del judaísmo tradicional antiguo, un judaísmo que, por su tradición histórica y por su pequeñez original, había absolutizado la importancia casi narcisista de su propia raza, como la más elegida de Dios, con respecto a todos los demás pueblos. Entonces, el judío valía más por ser judío, era un pueblo de Dios, con respecto a los gentiles que eran menos valorados por Dios, ¿ya? Ese tema de un criterio de la raza como un criterio fundante del valor. Mi raza vale más que las demás razas, mi pueblo, porque es más elegido de Dios. Ese tema que después influirá en las famosas teologías de la prosperidad de que hablamos el otro día en el debate de la sesión anterior, ¿no? Eso marcó ya el primer problema en el origen del cristianismo, del judeocristianismo, ¿no? Lo narra muy bien la tradición de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando ya Santiago, por ser el hermano del Señor, dice el texto, Santiago, el que no era de los 12, sino que era pariente, hermano o primo de Jesús, ¿no? Se impuso en la primera comunidad judeocristiana y quedó Pedro fuera de la primacía. Y de hecho, Pedro se fue y queda como obispo de Jerusalén y de la comunidad madre Santiago, ¿ya? Y entonces Pedro lo encontramos en el capítulo 10 de los Hechos, en la ciudad de Jope, donde tiene una visión viene una sábana llena de animales impuros que le dice la visión come, y él dice no, yo no como, yo solo como kosher, animales puros, pero no animales impuros. Y entonces la visión le dice no digas que es impuro lo que Dios ha purificado, no seas más papista que el Papa, diríamos, no digas que es impuro lo que Dios ha purificado. Y entonces Pedro tiene que ir a Cesarea de Filipo porque le llega un grupo y la visión le dice tienes que seguir a ese grupo para ir a ver a Cornelio, el centurión romano incircunciso Cornelio, que se interesa por el cristianismo y por ser cristiano y bautizado, él con su familia, siendo incircunciso. La tesis de Jerusalén, de Santiago, era que ningún incircunciso puede ser bautizado. La irrupción en Jesús de Dios es para los judíos y por tanto tienen que judaizarse los que quieren entrar en
Y eso es el tema que empieza a entrar en conflicto, ¿no? Pedro va donde Cornelio, primero ya en el saludo que le hace le dice, cuando se da cuenta de que tiene que entrar, a pesar de que son gentiles, les dice, ¿sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o estar cerca de un extranjero, de un gentil? Pero Dios me ha mostrado que no llame a nadie impuro o común, con esa visión. Entonces, y entra, ya, a pesar de que reconoce, los judíos no nos juntamos con los impuros por el hecho de no ser judíos. Se tiene que marcar un tremendo narcisismo que hay ahí en su origen, ¿no? Y entra donde Cornelio y lo tramita, ya, Cornelio lo ha llamado para ser bautizado y él le hace una catequesis, ahí aparece en el texto del capítulo 10, y llega un momento, el capítulo 10, versículo 44, dice, estando aún Pedro hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando. Cayó, epepten, usa el verbo, ¿no? O sea, irrumpió, se aburrió del tramiteo del Espíritu de Dios y cayó en directo sobre Cornelio y su familia. Y el pobre Pedro, ante esa evidencia, si ya tiene el Espíritu, ¿qué hago yo negándole el agua, que significa el Espíritu? Y los bautiza. Y viene el bautizo primero de los incircuncisos, contra el criterio de Santiago en Jerusalén, que solo pueden ser bautizados los circuncisos, ¿no? Ahí viene el conflicto planteado. Y viene entonces el que tiene Pedro que justificarse, ir a Jerusalén, presidido por Santiago. Pedro va allá, dice, los apóstoles y los hermanos que habían por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprocharon, diciéndole, has bautizado a incircuncisos. Y entonces aparece el capítulo 11 de los Hechos, Pedro tiene que justificarse y les vuelve a contar. Y les explica todo lo que ha ocurrido con la sábana, con los animales impuros, que le dijo que no haga impuro lo que Dios ha purificado, y lo que le pasó con Cornelio, y vuelve a decir, y sale de nuevo, había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Epepten de nuevo, y les explica. Y entonces, una vez hecho eso, se produce otro problema, que es en Antioquía ahora. Resulta que Pedro con Bernabé, un primer discípulo de la primera comunidad, fue a Tarso, donde estaba en Asia Menor, donde vivía Pablo, de donde era Pablo, de Turquía, de Tarso, lo fue a buscar Bernabé, lo toma y van juntos a Antioquía, un lugar donde dice el texto de capítulo 8, versículo 26, donde por primera vez se llamó cristianos a los cristianos, en Antioquía. Llegan a Antioquía y ahí está el problema. Se vuelve a rehacer el problema, ¿no? Y Pablo y Bernabé bautizan a incircuncisos y entonces eso agudiza el problema en la comunidad de Jerusalén. Y viene el capítulo 15, versículos 6 y 7, ¿no? Que entonces la comunidad de Jerusalén, presidida por Santiago, tiene que convocar el primer concilio, lo que se ha llamado el primer concilio de Jerusalén. Como dice capítulo 15, se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto de si se pueden bautizar o no los incircuncisos. Y después de una larga discusión, ahí interviene Pedro, testimonio de Pedro de nuevo, y vuelve a contarles, vuelve a contar a la asamblea lo que le había ocurrido, y como el Espíritu Santo está en otra onda, se le anticipó, no aceptó el tramiteo de Pedro, ¿ya? Y entonces interviene ahí Santiago, el obispo de Jerusalén, el que preside. Dice allí, a partir del capítulo 13, del capítulo 15, versículo 13, cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escuchadme, Simeón ha referido cómo Dios, etc. Y ahí les va narrando y termina diciendo, haciendo el consenso, Santiago, de lo que constituiría la primera constitución conciliar, una carta con la que
a partir de esa reunión presidida por Santiago con el testimonio de Pedro, ¿no? Va la carta a las comunidades donde hay el problema de la gentilidad, para decirles sí, vale el bautismo aunque sean incircuncisos, no tienen por qué circuncidarse. Y viene esa carta apostólica primera, ¿no? Que termina, dice, los apóstoles y presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos a la gentilidad que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, etcétera, etcétera. Entonces, dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que algunas indispensables. O sea, lo fundamental queda, hemos decidido, traduce, ¿no? Edoxen, dice el verbo. De ahí viene la palabra doxa. Ha sido el dogma, ya la definición dogmática, ¿no? Sobre este tema, nosotros y el Espíritu Santo. Al ser lo de la comunidad que tiene la garantía de la conducción, el Espíritu está presente, asistiendo esa decisión, ¿ya? Y por tanto es una decisión ya para la correcta interpretación del cristianismo en ese punto. No hay ni judío ni gentil. Y ahí toma la perspectiva que había captado Pablo en su conversión, la toma como la tesis oficial de la Iglesia judeo-cristiana. No hay ni judío ni gentil, ¿ya? Sin embargo, y eso es lo fundamental, y empieza ya a la comunidad judeocristiana a fundirse con las de la gentilidad, si bien siempre seguirán los problemas, las tendencias narcisistas de unos que pretenderán ser más, y será el punto que tendrá conflicto constantemente en las cartas de Pablo, ¿no? Con los judíos cristianos que pretenden, por ser judíos, tener algún privilegio con respecto a los que no son judíos, ¿no? Ese tema que es el riesgo narcisista que sigue presente en este pueblo judío, ¿no? Y ahí pone las famosas condiciones, dice, lo fundamental es eso, sin embargo, hay algunas cláusulas que aconseja el concilio, y dirá, si os guardáis de estas cosas, haréis bien, es como a nivel de consejo. Lo fundamental queda resuelto, no hay ni judío ni gentil, los incircuncisos sin circuncisión pueden ser bautizados, pero, entonces, guardáis ¿qué? 3 cosas les pone ahí. Primero, les dice que no coman carnes inmoladas a los ídolos, se abstengan de comer carne inmolada a los ídolos. Era la idolatría, una carne inmolada a un ídolo era como participaba casi mágicamente de su contaminación. Segundo, no coman sangre de animal ahogado. La sangre es de Dios, siempre es el tema importante en el kosher judío, que no haya sangre, ¿no? Y tercero, la famosa porneia. Absténganse de la porneia. Es una palabra que se traducen a veces por fornicación, lo cual es obvio. Ahora aquí porneia probablemente alude también a absténganse de asistir al circo o al lugar donde se mostraban los cuerpos desnudos griegos circuncisos, ¿no? Un tema que había producido en la antigüedad la rebelión macabea contra la helenización, porque con Antíoco IV Epifanes y Jasón, el sumo sacerdote que él nombró, habían construido un gimnasio adosado al templo de Jerusalén. Gimné es desnudo la palabra, ¿no? Entonces, un gimnasio, un lugar donde se exhibían, digamos, hacían gimnasia al desnudo, y esos incircuncisos, esos cuerpos incircuncisos, eran una tentación para los que iban ahí, judíos, a avergonzarse de la circuncisión. Y eso marcó el problema, la rebelión macabea contra Antíoco por haber construido un gimnasio adosado al templo de Jerusalén. Probablemente hace alusión a esto mismo aquí, es la porneia, absténganse de evitar la tentación, digamos, de avergonzarse de su circuncisión, que es el tema que está en juego, a pesar de que pueden bautizarse los incircuncisos, los que son circuncisos valoren su circuncisión y el significado tradicional de la antigua alianza. Por tanto, eviten la porneia, eviten el valorar el cuerpo incircunciso, ¿ya? Probablemente va por ahí el significado de esta porneia, el tercer. Pero aquí, ¿qué hay? Hay un tema ya relativizador. Lo fundamental está claro. La misericordia se amplía a una raza
y a otra por igual. No hay ni judío ni gentil, como no hay ni hombre ni mujer, aplicar a Pablo, y no hay ni esclavo ni libre, ¿no? Queda superada un orden del amor escalonado con diferencias. Hay equidad, somos todos hermanos iguales, hijos del mismo Padre. Y Dios es misericordia por igual para todos, sin ninguna excepción y sin ningún privilegio. Esa es la afirmación contundente. Eso es lo fundamental. Lo demás son cláusulas que hay que relativizar, como hará Pablo en 1 Corintios 10, por ejemplo. Pablo relativizará esta norma del mismo concilio cuando dice: todo es lícito, pero no todo es conveniente, todo es lícito, pero no todo edifica. Y entonces dice: comed todo lo que se vende en el mercado. Entonces la norma ha dicho: absténganse de comer carne de animales inmolados a los dioses. Y Pablo aquí dice: comed todo lo que se vende en el mercado sin plantearos cuestiones de conciencia. Es decir, si vas a comprar carne, no preguntes, compra carne, da lo mismo si ha sido inmolada o no. No tiene ningún otro valor esa carne, ¿no? Ahora, después dirá: pero si la persona que te vende, que sabe que tú tienes algún problema, dice: esta ha sido inmolada, entonces por su conciencia, por la de él, dice, no por la tuya, si alguien os dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio, no lo comáis a causa del que lo advirtió y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro, para no escandalizarlo. Y entonces él dirá: porque si yo con mi comer algo tengo que escandalizar a alguien, no voy a comer carne por el resto de mi vida, digamos. El tema relativizador. En función de lo fundamental, el amor misericordioso que llegue, soy dispuesto a relativizar lo que sea necesario. La captación de que lo fundamental, Dios es amor misericordioso. Todo es relativo a eso, todo lo demás es relativo a eso. No absolutices nada más. Ya, ese será un tema muy fundamental. Bien. Este es el primer tema de la primera lectura, la relativización primera del tema de la circuncisión y sus significados, ¿no? Y luego viene el otro texto, que es el Apocalipsis, el capítulo 21. Y ahí describe el Apocalipsis los signos sagrados fundamentales con esa imagen de la nueva Jerusalén que viene del cielo, ¿ya? Y entonces, en esa Jerusalén que viene del cielo, con la cual hago nuevas todas las cosas, dice el texto, ahora lo hago todo nuevo, y por tanto relativizo muchas cosas, doy un criterio relativizador, lo único absoluto. Dice que ahí queda relativizado el mismo templo de Jerusalén, el mismo templo de Jerusalén, como se ve al final de los evangelios, que queda relativizado ese templo, el Sancta Sanctorum, porque el velo del templo se rompe de arriba abajo y todo el mundo entra dentro. ¿Ya? El santuario es accesible a toda la gente sin ninguna excepción. ¿Ya? Hay una ruptura, digamos. Hay un cambio de concepto de sagrado. Se relativiza esa especie de sagrado funcional a ciertos poderes sagrados. No. Y entonces dirá: el tabernáculo de Dios ahora está con los hombres. Donde hay seres humanos, ahí hay la llamada sagrada, la misericordia, es el tema sagrado fundamental. No la religión a costa o ajena a la misericordia. Sean misericordiosos. No recen rosarios. Los rosarios valen si hay misericordia. Si no, no valen. ¿Ya? No te eximen de que lo que vale es la misericordia. Si te motivan a la misericordia, bienvenidos. Son relativos a la misericordia. Y así todo lo religioso. Dice: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ya? Y luego dice: en esa nueva Jerusalén no vi ningún templo, no hay templo, porque el Señor Dios es su templo y el Cordero. Dios es su templo, pero ese Dios, su visibilidad es el crucificado. Aquel texto de Juan 8:28, ¿no? Cuando levanten al Hijo del Hombre, el Cordero degollado, ¿no? Conocerán que yo soy. Dios identificado con la solidaridad representada por el crucificado, la nueva alianza. Todo lo demás es relativo a eso. Es el famoso texto que
elaborará en el decreto de ecumenismo del Concilio Vaticano II sobre lo que llaman Unitatis Reintegratio, el documento ecuménico, en que dice en el número 11, al confrontar las doctrinas, recuerden que existe un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina católica, un ordo amoris, ¿no? Hay un orden, una jerarquización, porque es diversa su conexión con el fundamento de la fe. Ya, no todo vale igual en lo que creemos. Hay que relativizar qué es lo fundamental, en relación al cual lo demás vale más o vale menos, cuanto mayor relación tenga con lo único absoluto que es la misericordia, que es el amor, ¿no? Como dice el último texto, el del Evangelio de hoy, ¿no? Es el amor, en relación al cual todo lo demás es relativo. Por eso Agustín, ya que estamos con un Papa Agustino, ¿no?, decía aquella expresión, ama y haz lo que quieras. El amor es lo absoluto, lo demás todo es relativo al amor, ¿ya? O sean misericordiosos porque Dios es misericordia. Y el que me ama, guarda mis palabras. Amando, se cumple la ley, ¿ya? La ley es relativa al amor y no vale si se aparta del amor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él para morar en él. Donde hay amor, ahí está Dios. Donde hay amor, ahí está Dios. Y ese es el tema que conecta aquí el mismo texto con el espíritu. Dios es espíritu, por eso el espíritu os enseñará todo. El espíritu os enseñará todo. O sea, vayan a la conciencia de fondo, ya, a la verdad. El espíritu, no peque contra el espíritu y relativicen desde ahí. Sean honestos, no hagan trampa. No usen la religión en función de intereses egocéntricos de ningún tipo, ya, que los descentre, que los haga más capaces de alteridad, de misericordia, porque eso es lo que vale de la religión es si te motiva la misericordia, si no, no vale, ¿ya? Ese es el tema, el criterio relativizador. Dejémoslo aquí, es un tema importante para ir reflexionando. Nos veremos la próxima semana.